buenas tardes, muchas gracias por estar allí en esta que es nuestra propuesta del Grupo Cielo, lado P como siempre, recorriendo todo lo que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires, con uno de los periodistas que más sabe de la provincia, que es Eduardo Medici. ¿Cómo andás? Muy buenas tardes, halagado. Y el otro periodista que sabe tanto de la provincia de Buenos Aires, ¿sabe quién más sabe mucho sobre la provincia de Buenos Aires? ¿Quién? Los que se suscriben a nuestro canal de YouTube, los que activan las notificaciones y se van enterando de todo lo que pasa aquí en Lado P. Si no estás suscrito, te invitamos a hacerlo. Y por supuesto a continuar con la oferta de hoy, ¿no? Exactamente, porque también sabe mucho de la provincia y por eso lo hemos invitado, porque todo lo que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires está acá en el Grupo Cielo. Es Daniel Lipovetsky, diputado provincial por Juntos por el Cambio. ¿Cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por venir. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, por fin volvemos a este formato. Hemos estado el año pasado charlando por Zoom. Claro. Pero bueno. Qué castigo el Zoom, ¿no? Difícil, ¿no? Difícil porque tenés que respetarlo. Por Zoom tenés que respetar al invitado y acá se lo puede chusear un poco más. Me parece muy bien, como corresponde. Daniel, vamos a empezar por la campaña porque estamos a menos de 3 semanas de las elecciones y ustedes están trabajando para tratar de mantener una primacía en La Plata que está desde hace mucho tiempo. Juntos por el Cambio maneja la ciudad. Pensaba esto, ¿cuánto tiempo o cuántas campañas más van a tener que explicar a Macri y a Vidal? Mirá, como para entrar, digamos, como para romper el hielo. Está bueno. No, yo creo que en realidad... ¿Estoy yo bien? Hoy yo no veo que estemos explicándolos en la campaña, ni a María Eugenia ni a Mauricio. Primero porque creo que son dos dirigentes que, sobre todo en el caso de Mauricio Macri, es un expresidente, es el fundador del PRO, en nuestro espacio político, y por lo tanto de ahí hay que darle siempre el reconocimiento del lugar que corresponde a un expresidente y al fundador de nuestro partido político. Más allá de que hoy tenga un rol distinto y que haya nuestro partido también haya generado otros liderazgos, como por ejemplo el de Horacio Rodríguez Larreta. Entonces desde ahí me parece que es importante siempre la presencia de Mauricio y su participación en la campaña. Creo que nosotros me parece que hay que valorarla. Por supuesto que después en la construcción electoral seguramente va a ser más fuerte la presencia de Mauricio en los lugares donde él genera más fortaleza y en otros quizá no, pero me parece que hay que darle el lugar que corresponde. Está bien. Lo que pasa es que por ahí yo no me expresé bien, pero lo que pasa es que yo veo que el gobierno, el actual oficialismo, tanto a nivel nacional como provincial, están todo el tiempo hablando de la herencia y, claro. La misma pregunta se la voy a hacer a algún oficialista cuando venga. Digamos, ¿hasta cuándo van a justificar la actual gestión con lo anterior? Y ustedes, ¿hasta cuándo van a tener que cargar con esa cuestión? Esa es la pregunta más bien, más que lo de la figura, claro, es la gestión. Está muy bien. Yo creo que esto debería ser la última oportunidad. Ya no deberíamos estar ni siquiera hablando de la gestión, porque ya han pasado 2 años, casi de 1 año y medio de gestión de Kicillof y de Alberto Fernández, y por lo tanto lo que le estamos pidiendo a ambos y a los 2 gobiernos es que gobiernen. Para eso la gente los votó y los eligió, y lo que no estamos viendo es eso, ¿no? Hay un montón de temas que realmente no vemos políticas de implementación por parte de tanto del gobierno nacional, ni que hablar del gobierno provincial, que yo creo que la gestión es aún peor. Aún peor ya te puso el... Claro, sí, esa es mi visión. La verdad que yo veo el gobierno provincial, sobre todo, no veo ningún sector del gobierno provincial que voy a decir, che, en este tema están trabajando bien. ¿La verdad? Nada, ni uno. No hay ninguno. A nivel nacional, podría destacar algunos, como podría ser la política de género, ¿no? Pero a nivel provincial, pero por ejemplo, la gestión de la cuestión, por ejemplo, la gestión de lo que fue el tema sanitario y la pandemia, digamos, no hubo vacunatorio VIP como el que hubo en Nación, no hubo fiestas en la residencia de Calle 6, por lo menos que se conozcan, y bueno, y hubo que recomponer un sistema que tenía, creo que 600 camas de terapia intensiva o algo así. Más que se duplicaron las camas de terapia intensiva y poner en marcha todo. No colapsó, todo. Digamos. Y no colapsó. A ver, bueno, eso no es rescatable. No, porque además creo que en definitiva se volcó todo hacia eso, como lo hicieron todas las jurisdicciones. Todos los recursos de la provincia de Buenos Aires se volcaron hacia eso, todo lo demás no se hizo.
Y del punto de vista de cómo se hizo, creo que se hizo, tengo muchas críticas. La primera crítica es de alguna manera en haber querido sacarle un rédito político al plan de vacunación, porque no nos olvidemos que Kicillof no permitió que las vacunas se dieran en los vacunatorios municipales con una clara intención político-partidaria, o promovió la inscripción de las vacunas, de que te puedas inscribir una vacuna en una unidad básica, en una ciudad como La Plata, que si hay una ciudad donde tenés oficinas públicas por doquier es en esta ciudad. Y después con un ministro de Salud como Goyan, que ahora es candidato a diputado, que llegó a decir, por ejemplo, que la culpa de los contagios en la provincia de Buenos Aires es la culpa de la gente que vivía en la ciudad de Buenos Aires o la gente que iba a trabajar a Buenos Aires y volvía, o de los porteños que vivían en la provincia, cosas de locos. Y además, en una cuarentena que Kicillof, más allá de la decisión del Gobierno Nacional, el Gobierno Nacional delegó a los gobernadores y Kicillof fue uno de los que más extendió la cuarentena. No nos olvidemos que en la provincia de Buenos Aires hasta octubre, cuando ya casi prácticamente la cuarentena del 2020, cuando ya la cuarentena había aflojado mucho, en muchos lugares, acá seguía prohibida la salida de los chicos, ni siquiera tener una hora de esparcimiento por día o por semana a un parque público. Lo único que podían hacer era salir a acompañar a sus padres a hacer las compras. Más allá de que la mayoría no lo cumplía, porque ya por supuesto llevaba muchísimos meses. Y después, contradicciones tremendas, como por ejemplo haber habilitado la obra pública en julio y recién habilitado la construcción privada en octubre, sin ningún tipo de justificación. Entonces, la verdad que yo soy muy crítico de cómo encaró el gobernador Kicillof la pandemia. Y ni hablar de los otros temas, ¿no? La inseguridad, sin lugar a dudas, es un problema más grave que tenemos en la provincia, más allá de lo económico. Perdona, vos decís que politizó. En algunas cosas no estoy totalmente en contra de lo que acabas de decir, pero vos decís que se politizó lo de la vacuna. La vacuna no venía politizada desde antes. Digo, muchas de estas cuestiones, la cuarentena no venía politizada desde antes. Y yo no sé quién arrancó ahí, ¿no? No, yo creo que arrancó el Gobierno Nacional. No es por sacarnos responsabilidades, ¿no? Yo te diría que a mí me parece que el gran problema que tuvo el gobierno, el oficialismo, vamos a clavar en concepto como oficialismo, es cuando politizó la cuarentena. Porque de origen, cuando arrancó la cuarentena, el planteo de Alberto, y nosotros acompañamos, era trabajar todos juntos, y realmente Horacio Rodríguez Larreta se sumó. La gente valoró mucho esas conferencias de prensa donde estaba Axel, Horacio y Alberto. Así fue como también Alberto tuvo un nivel de ponderación muy alto en su inicio. Y luego, a medida que fue avanzando el tiempo, por determinadas circunstancias de internas, que atribuyo yo, de las circunstancias internas del gobierno, se empezó a generar esta especie de utilización política de la cuarentena en el planteo de la disyuntiva cuarentena versus anticuarentena. Cuando el gobierno politiza la cuarentena y plantean esta disyuntiva anticuarentena, ya tiene poco margen para salir de la cuarentena. Y esto es lo que le pasó. El gobierno quedó preso de su planteo original de grieta, digamos, entre cuarentena y anticuarentena. Y a partir de ahí, cuando debió salir o debió aflojar, ya no podía porque estaba preso del planteo cuarentena-anticuarentena. Por lo tanto, me parece que el gobierno fue el primero que lo hizo y Axel fue la Dalí. Recordemos estas conferencias de prensa que hablamos. El primero que en medio de la conferencia, cuando los discursos de Alberto y de Horacio eran moderados, Axel salía a hablar criticando a María Eugenia Vidal, por ejemplo, que hasta quedaba desubicado. Me acuerdo varios casos de eso. Sí, era un discurso fuerte el que daba en aquella... Hablaba último y como rompía la burbuja. Quedaba fuera de foco, porque la verdad que los planteos de los dos eran muy moderados y encontrabas a Axel diciendo, elevando, digamos, generando esa división, que en ese momento la gente no la quería, sin lugar a dudas. Una de las rupturas, un punto de quiebre ahí fue, y encima vos justo hablás del tema de la seguridad, creo que empalma todo. El quiebre fue cuando, después de la crisis policial que hubo acá en provincia de Buenos Aires, Alberto Fernández decide quitar 1,5 puntos de participación que Mauricio Macri le había dado discrecionalmente a la ciudad de Buenos Aires para financiar justamente el equipamiento de seguridad de provincia, que es recontra necesario, eso estaremos de acuerdo todos, ¿no? Y ahí la actitud de Juntos por el Cambio, de algunos dirigentes de Juntos por el Cambio, fue defender directamente a Horacio Rodríguez Larreta amparándose en la forma, lo cual a mí, lo voy a confesar, me parece un disparate, porque lo que importa me parece es tener el fondo, dotamos de fondos a la provincia, compramos el equipamiento y después discutimos la forma de... ¿Vos cómo lo analizás a eso? Lo dije en ese momento. Yo la crítica nuestra no fue que se cree el fondo de seguridad. La provincia necesita que le devuelvan los puntos de coparticipación que le fueron sacando y que todavía hoy no recuperó. María Eugenia logró un avance muy grande, hay que reconocerlo, y hay que decir también que Axel,
cuando Mario Eugenio logró la actualización del fondo del conurbano, cuando tuvimos que votarlo eso en el Congreso Nacional, yo era diputado con Axel, Axel votó en contra. Ahí, si me permitís, vamos a hacer un asterisco, porque así como recuperó fondos, se tuvo que hacer cargo de subsidios que le transfirió a Nación por un monto prácticamente equivalente, es suma cero fue eso. Bueno, es otra discusión, más allá de que, digamos, la coparticipación, la provincia la recuperó a través de eso y es en un proceso para siempre. Los subsidios habrá sido una discusión coyuntural para ese momento, pero lo que hizo María Eugenia, hoy todavía la provincia lo está usando. Pero el resultado fue cero, sí, en ese momento fue cero. En la primera los etapa. subsidios ahora son más altos encima. Bueno, después el gobierno decidió, este gobierno decidió seguir con la política de subsidios. Discutible o no, si es válido o no, me parece que es otra discusión. Pero lo que digo es, en cuanto a la coparticipación, la provincia todavía tiene que recuperar varios puntos que le corresponden porque aporta mucho más a la torta general de lo que recibe. Ahora, sin lugar a dudas, y el fondo de seguridad también es necesario. Ahora, sin lugar a dudas, lo que correspondía era no sacárselo solamente de la ciudad de Buenos Aires, sino por supuesto ser una discusión y que lo planteé como una discusión donde la recuperación era general, no solamente en perjuicio de un solo distrito. Desde ahí nosotros lo criticamos desde ese lugar. Es el distrito más rico del país, ¿no? Pero por escándalo. O sea, pero bueno, ahí yo creo que hay que dar una discusión más general sobre una nueva ley de coparticipación que no tenemos. Esa discusión nunca se da, ese es el problema. Bueno, vos lo tenés es la única ley porque no constitucional tenés que debemos desde el 94. La reforma del 94 plantea una nueva ley de coparticipación. Nunca se hizo. La realidad que tenemos que darla, tenemos que decidir qué hacemos, porque en definitiva es cierto que el principal perjudicado es la provincia de Buenos Aires y además sigue siendo la provincia la que sigue recibiendo además mucha población que viene del interior, todavía lo sigue siendo, por lo tanto hay toda una discusión. A la ciudad, ¿no? Exactamente, También. entonces toda una discusión que me parece que hay que darla. El camino que eligió el presidente, en mi opinión, de ese lugar no era el correcto. Pero más allá de esa discusión hoy hay que veamos lo que pasó después. La provincia recibe el fondo del fondo de seguridad, sí. y la realidad es que hoy no vemos que ese fondo de seguridad haya podido lograr resolver, aunque sea mínimamente, el problema de seguridad en la provincia. Es más, sí. A pesar de tener ese fondo, hoy en La Plata, en nuestra ciudad, tenemos un problema gravísimo de inseguridad. Ayer estuve en la puerta de la comisaría cuarta con los vecinos de la Loma reclamando por el asesinato de Mariano Boschi, que fue asesinado en la puerta de su casa por sacar la basura hace una semana. Hoy los vecinos de Tolosa están yendo, y los de Ringeleta están yendo con un bocinazo hasta el Ministerio de Seguridad. El problema es gravísimo y la verdad que ese fondo de seguridad, que son un montón de recursos, no sabemos en qué se aplicaron, porque en móviles policiales, acá en La Plata no se ve, porque la verdad que la policía no se la ve circulando. Daniel, y con relación al tema de los fondos, por ahora no se está planteando un reclamo por parte de la provincia a Nación, como en algún momento lo hizo Mario Eugenio Vidal, que incluso llevó a la Corte un planteo con todas las expresiones políticas en aquel momento. La pregunta es, ¿el gobierno nacional está asistiendo discrecionalmente a la provincia con recursos? Y en ese caso, de ser así, digo, porque como no se queja, digamos, como Kicillof no está pidiendo, yo puedo inferir que se lo están dando, y en ese caso, ¿se conocen esos números? ¿Se sabe cuánto es, o cómo es, o de dónde es, o por dónde vienen? Qué buena pregunta. Sí, claro, la provincia ha recibido fondos directos, digamos, de Nación, no coparticipables, como nunca en su historia. Como nunca en su historia. ¿Tenés esos números? Yo creo que son más de 100.000 millones, pero la verdad se me escapa porque son cifras astronómicas, pero son cifras enormes. ¿100.000 millones en este ejercicio o desde que arrancó? No, o en el 2020. En el 2020. Ajá, en el 2020. Sí. En este ejercicio todavía no lo tenemos. Sí. Es una cifra millonaria. Sí, equivale al 10% del presupuesto, sí, por ejemplo. Lo más grave es que además, como son fondos discrecionales, no son fondos que, como no vienen de la coparticipación, tampoco son coparticipables a los municipios. Entonces, ¿qué es lo que está pasando más en la provincia? Tenemos un Estado provincial cada vez más rico, con muchísimos recursos, y los municipios no reciben nada, salvo la discrecionalidad del gobernador de darle a uno y no le darle a otro, que es lo que pasa, ¿no? Los municipios gobernados por el oficialismo reciben
de esos fondos discrecionales mucho más que He visto los que se ha hecho no el reparto oficialistas. discrecional en algunas obras, por ejemplo, caminos rurales, por ejemplo, viviendas, sorteo de crédito de Procrear. Sí, que sorteo, parece sí, increíble, los pero sorteos. no he escuchado quejas de intendentes. Vos decís que No, a ver, hay quejas, hay en cuanto a reclamos. eso, fondo, digo, plata. Sí, hay reclamos justamente exigiendo que esos fondos, yo incluso he presentado un proyecto de ley para que esos fondos sean también coparticipables en el marco del resto de los fondos que son coparticipables. Porque hay que aclarar a la gente, cuando la provincia recibe de la coparticipación lo que le corresponde, parte de esos fondos que recibe, si mal no recuerdo, creo que es el 50% o el 60%, es luego coparticipado entre todos Sí, los sí, municipios. proporcionalmente, ¿no? Proporcionalmente, en base a un CUD, que es un una índice, escala. entre los 135 municipios de la provincia. Los fondos que vienen directos, que no son coparticipables, que los da la Nación en forma graciosa, por decirlo de alguna manera, no son coparticipables entre los municipios, por lo tanto después el Axel se lo da a quien quiere. Y ahí nosotros hemos reclamado y hemos planteado, y los intendentes de nuestro espacio político también hemos planteado en las discusiones, sobre todo que tenemos cuando debatimos el presupuesto provincial y la ley fiscal, lo hemos planteado. Ahora, perdóname, ahora que vienen las elecciones, me parece que Obviamente. parte de la tensión que va a haber en la legislatura, por ahí no en la Cámara de Diputados, que es donde te desempeñas vos, pero sí en el Senado, va a estar muy atento el Poder Judicial a lo que pase en las elecciones, me parece. El Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires. Se acaba de producir otra vacante en la Corte Suprema, hay un montón de nombramientos de jueces que están frenados, está esta discusión sobre el procurador Julio Contegrán. ¿A vos te da la impresión de que se puede venir una justicia quisilofista después de diciembre? Yo espero que no, y creo que no, porque además yo creo que vamos a tener un muy buen resultado electoral en esta elección, Claro, y por lo queda todo tanto supeditado a que- se van a mantener los equilibrios, y me parece que está bueno plantearlo de ese lugar. Sobre todo está en discusión la mayoría que hoy tiene Cambiemos en el Senado, o Juntos en el Senado bonaerense, y que eso nos ha permitido, de alguna manera, a veces poder parar iniciativas casi alocadas del gobernador Kicillof. Yo solamente pongo un ejemplo. Cuando se inició la cuarentena, Kicillof propuso modificar el Código Procesal para que cuando haya una usurpación por una toma, el juez, antes de ordenar un desalojo de esa usurpación, tenga que consultar una comisión que creaba, integrada por los organismos sociales, con lo cual prácticamente desaparecía la posibilidad de que un juez desaloje una usurpación. Por suerte no pasó, porque justamente nosotros teníamos la mayoría en el Senado. Por lo tanto, parece que es clave que en esta elección se conserven esos equilibrios. Yo integro el Consejo de la Magistratura, soy miembro suplente por la Cámara de Diputados, y creo que tenemos que tener una discusión en general sobre el funcionamiento de la justicia, la cobertura de las vacantes de la Corte, por supuesto, y también de alguna manera cómo cubrimos el resto de la cantidad de nombramientos que están pendientes hoy. Tenemos que empezar a trabajar en ese marco, porque realmente la justicia hoy en la provincia funciona de manera muy alejada de la gente, sobre todo. Yo lo planteo eso, más allá de la lentitud, la justicia hoy está alejada de la gente, así como nos acusan los dirigentes políticos, muchas veces estamos alejados de la gente y hay que corregirlo. Los jueces también tienen que estar más cerca de los problemas de la gente. Y la cobertura de estas tres vacantes y las otras vacantes que hay en la justicia y los otros lugares que también pasan por el Senado, que bueno, en este caso no tiene que ver con eso, pero ¿por qué no se avanza? ¿Porque Kicillof directamente no quiere negociar? ¿Porque el Cambiemos se pone muy duro y estricto y entonces se para sobre esa mayoría para exigir cosas de más? No, a ver, yo creo que para que los cargos que le corresponden a la oposición en los directorios de provinciales, como por ejemplo en el Banco Provincia, no se cubrieron extraordinariamente, como nunca pasó en la provincia. Fue una decisión del gobernador, pero nosotros no vamos a sujetar nuestras posiciones políticas a cambio de una discusión sobre un cargo. Por eso, por lo tanto, dejamos de lado esas discusiones. Cuando se decía que nosotros poníamos como condición para discutir el presupuesto y votar el presupuesto eso, demostramos claramente que no era así, y nosotros acompañamos el presupuesto del gobernador con los cambios que le propusimos, por supuesto, en el entendimiento de que había que darle los instrumentos al gobernador para... Pero no consiguieron el director en el banco. Pero no consiguieron el director en el banco. Pero no era una cosa u otra. Nosotros reclamábamos eso, pues le corresponde a la oposición, como lo tuvo también cuando fue oposición el Frente de Todos, o el Frente para la Victoria en ese momento. Pero más allá de eso, no es que nosotros lo pusimos como condición, pero debería ser, porque la representación de la oposición en el Banco Provincia, por ejemplo, es necesaria para expresar la visión de otro espacio público, además porque está en la ley así. Daniel, la interna en la provincia de Buenos Aires, una de las pocas que hay, en Juntos, Manes, Santilli.
¿Está realmente, digamos, chequeado o tiene usted la certeza de que es favorable al espacio o va a terminar perjudicándolos? Yo estoy convencido que es favorable, pero lo vengo diciendo de antes de que se confirmara finalmente que tuvimos esta PASO, que para mí es muy potente. Porque yo creo que el instrumento de las PASO fortalece a los partidos políticos, sobre todo ni que hablar a los partidos que están en la oposición, porque cuando uno es el oficialismo, de última, nunca hay lugar para todos en las listas, y por lo tanto uno cuando es oficialismo puede de alguna manera acordar con cargos o un montón de otros factores. Cuando uno es oposición, la única opción que tiene es justamente la participación electoral. Entonces desde ahí me parece que las PASO ayudan a fortalecer a la oposición, en este caso Juntos, o Juntos por el Cambio, de acuerdo al distrito, y en la provincia de Buenos Aires realmente tenemos una PASO muy fuerte, con dos grandes candidatos como son Santilli y Facundo Manes. ¿Y quién la va a ganar? Yo creo que la va a ganar el Colo Santilli, trabajo para eso, porque además creo que, además, más allá de que son buenos candidatos los dos, creo que el Colo representa la experiencia en la gestión pública muy fuerte que tiene, haberlo acompañado a Horacio Rodríguez Larreta tantos años. ¿Tiene que ser siempre un experimentado de capital que venga acá? ¿No podemos conseguir un experimentado bonaerense? Bueno, por ejemplo, Medici tiene muchos años de gestión acá en la provincia, podría ser. Yo conozco A ver, muchos yo creo intendentes. que es un tema que tenemos que rever, o por lo menos analizar en la provincia, o interrogarlo Pero por qué después, pasa. ahora no, después. No, tiene que ser interrogarlo, después. a ver, Siempre a ver, después. la realidad siempre hay un momento para Él hacer. no lo puede decir, igual. No, siempre hay un momento, a ver. Él es diputado por la séptima, por ejemplo. Pero bueno, soy de la provincia, pero más allá de eso, creo que hemos tenido un montón de casos de gente que vino de la capital federal y fue gobernadora de la provincia, y hemos tenido casos de buenos gobernadores y malos gobernadores. Yo pongo dos ejemplos. María Eugenia Vidal y Antonio Cafiero fueron grandes gobernadores de la provincia de Buenos Aires. Axel Pero Kicillof, Cafiero es bonaerense. no, es nacido en, Sí, pero nacido hizo en Capital. toda su Está bien, carrera en pero fue nacido, San Isidro. nacido en Capital. Sí, vivía en Clemente Onelli, en la calle Clemente Onelli. Pero, por ejemplo, Axel Kicillof hizo campaña para ser gobernador sin dejar de ser diputado en representación de la Ciudad de Buenos Aires. Y fue electo gobernador. Por lo tanto, me parece que lo que tenemos que pensar nosotros es por qué pasa esto y los bonaerenses no somos capaces de generar dirigentes con capacidad ¿Tenés para alguna poder ser hipótesis? candidato. ¿Tenés alguna hipótesis? Yo creo que uno de los factores, sin lugar a dudas, es que los medios de comunicación, que son tan importantes para nuestra tarea, para poder difundir nuestras ideas, como lo estamos haciendo acá, no tener canales de comunicación estrictamente bonaerenses, me parece que conspira contra esa posibilidad, y es un tema a analizar desde la dirigencia bonaerense en general, no de un partido político en particular. Claro. Bueno, tu presencia acá en Claro. este grupo forma parte de eso, ¿no? De la idea de generar un espacio bonaerense. Así que por eso te agradecemos que hayas estado hoy con nosotros. No, un placer, como siempre, y por supuesto, creo que es el debate que nos debemos, ¿no? Tenemos que tener medios de difusión de provinciales. Exactamente, de la ese es provincia. un debate para después de las elecciones, como todas las cosas pasan para después de las elecciones. Todo se hace después Todo de lo las importante. elecciones. Todo lo importante después de las elecciones. Daniel Lipovetsky, diputado provincial por la séptima sección electoral. Soy platense, soy de La Plata, Viviendo independientemente de la sección, todos representamos a la provincia, yo también represento al pueblo de la provincia, pero además soy platense y soy de acá cerquita. Trabajando acá en La Plata. Muy bien, muchísimas gracias por estar acá. Un placer, gracias. Ahora en un ratito seguimos.